ya la biología se equivocó y que además no tiene el lugar que debe de tener y que se le están dando otras dimensiones, porque la verdad es que pues uno puede tener una biología de hombre y bueno, pero pues no puede ser hombre, sino que la sociedad es la que lo hace hombre, pero sino que es mujer. Una locura, conspirando ahora contra la autoridad de la biología. O sea, contra las evidencias. Hay cosas que son garrafales, son absurdas, sin embargo, como utilizan ciertos argumentos, por eso se crean cierta validez, ¿no? Entonces, así ha pasado también con la palabra de Dios. Utilizan ciertos pasajes difíciles de interpretar o piensan que la Biblia es un libro cronológico y entonces dicen, bueno, como en 6 días pudo haber sido hecha la tierra, ¿no? ¿Qué pasó con los dinosaurios? Y una serie de situaciones. Entonces, con ese tipo de argumentos quieren desvirtuar todos los conceptos que tienen que ver con nuestra fe en un Dios que es el creador absoluto, que es el ser supremo, pero a través de eso están desvirtuando, ¿no? Pero nosotros tenemos que entender que hay ese tipo de cosas y debemos de pelear contra ello, fundamentados en nuestra fe, que está puesta en la veracidad, en la suficiencia de la palabra de Dios y en la actualidad. O sea, la palabra de Dios sigue siendo actual, sigue siendo veraz y sigue siendo suficiente. ¿Ok? Entonces, dentro de estos parámetros, yo quiero hablar hoy precisamente de que no tenemos por qué avergonzarnos del evangelio. No tenemos por qué avergonzarnos. No hay ninguna razón para decir, ay, es que yo creo en Dios, pero ay, es que ¿a poco tú crees que en la Biblia cuando habla de los hijos de Dios y las hijas de los hombres, a quienes se refiere y una serie de situaciones así extrañas en donde uno dice, ay, pues sí, cierto. Entonces, ¿cómo se? No. La Biblia nos habla de que dice el libro de Juan, estas cosas les he escrito para que crean que Jesucristo es el Hijo de Dios. Si escribiera todas las cosas, hasta faltarían libros para poder escribir todo esto. No es mi propósito, no es mi intención, decía él, hacer una narrativa sistemática de qué pasó en la historia, de qué pasó con Moisés entre el año 0 y después hasta que ya se hizo un hombre de 40 años, qué pasó con Jesús desde los 0 hasta los 12 años, y de los 12 a los 33, y no, esas son cosas que no están puestas en la palabra de Dios porque no edifican o porque no tienen el propósito de edificar nuestra fe en un Dios bueno. Amén. Entonces, no es cronológico, no hay problema. No es cronológico, no nos habla de el día 1, el día 2, el día 3, el día 4, no puede brincar del 1 al 10, del 10 al 100, del 100 al 1000, no hay ningún problema. ¿Ok? Entonces tenemos que saber eso, tenemos que estar enterados. La estrategia del diablo es debilitar nuestra fe, dudar, que nos pongamos a dudar acerca de nuestra fe. Amén. Y entonces avergonzarnos. No tenemos que avergonzarnos de nada, gloria a Dios. Tenemos que fortalecer nuestras convicciones, eso sí. Tenemos que conocer más profundo la palabra de Dios. Tenemos que avivar, decíamos hace 8 días, avivar el fuego del don que hay en nosotros para que no tengamos temor de dar testimonio del Señor. Amén. Tenemos que profundizar en nuestras raíces, en la palabra de Dios, qué es lo que dice, qué significa, qué es lo que Dios quiere enseñar. Y para esto, hermanos, discúlpenme, pero para esto necesitamos algo que se llama al Espíritu de Dios en nuestras vidas. Amén. Es el Espíritu de Dios el que nos revela la palabra de Dios. ¿Sí? Ejemplo, una persona fue a una exposición de pinturas y se paró enfrente de un cuadro y andaba ahí tratando de interpretarlo. Estaba tratando de saber qué quería decir este cuadro que estaba ahí pintado. Veía unas nubes, veía esto, y ahí se quedó un ratote viéndolo y tratándolo, hasta que se acercó una persona y le dijo, oiga, ¿qué le parece el cuadro? Mire, le ando tratando de agarrar la onda, pero como que, mire, lo que pasa es que es esto, y esta cosa que significa cuando va pasando
el sol o cuando va saliendo, estas nubes, ay, ¿usted cómo sabe? Si es que yo hice el cuadro. ¿No? Entonces a veces nosotros agarramos la Biblia y aquí, entonces tiene que venir. Es que dice la Biblia. Aquí lo que quiero decir es esto. A lo que me refiero aquí es a esto. De lo que estoy hablando es esto. A esto me refiero con esto. Ay, gloria a Dios. Amén. Quiero hablar hoy de la necesidad de amarnos unos a otros. Amén. Necesitamos amarnos unos a otros. Estábamos hablando del sermón no del monte, sino el del aposento alto, cuando el Señor Jesucristo estaba terminando sus últimos días, desde el libro desde el capítulo 13 del libro de Juan en adelante. Él ya está en sus últimos momentos, como sabía que había llegado su hora. Entonces, como había amado a sus discípulos, los amó hasta el final, se puso su toalla, se ciñó y empezó a lavar los pies de cada uno, etcétera, etcétera. Amén. Y luego viene ahí en el capítulo 13, el versículo, en Juan capítulo 13, el versículo 34. Amén. El Señor está preocupado por su pueblo, está preocupado por sus discípulos. Él sabe que ya se va a ir y que ellos tienen que mantenerse en medio de un mundo hostil. Y que ellos tienen que mantenerse en medio de un mundo hostil. Amén. Que los va a tratar mal. Por eso dice ahí en ese capítulo 13, versículo 34. Dice, a donde yo voy vosotros no podéis ir. Luego dice el versículo 34, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. Amén. Estas palabras que son tan sencillas, que son tan breves, que son tan cortas, que os améis unos a otros, están cargadas de poder y de dificultad. ¿Qué poder hay en cuando una iglesia, cuando unos discípulos, cuando unos seguidores del Señor se aman unos a otros? No habla el Señor, dice, ¿saben qué? Ámenme a mí. Eso ya lo había dicho. Cuando le preguntó a alguien, Señor, ¿y cuál es el principal mandamiento? El más grande mandamiento. Dijo, el más grande mandamiento es amar al Señor, tu Dios. Amén. Con toda tu alma, con todas tus fuerzas. El segundo mandamiento es similar, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amén. Entonces ahora se va el Señor y dice, quiero que se amen unos a otros como yo los he amado a ustedes. Ay, ya la cosa se pone diferente. Porque muchas veces nosotros somos buenos para amar como yo amo, ¿no? Yo te demuestro mi amor a cachetadas. Si no me pega es que no me ama. No. ¿A poco no han escuchado ese tipo de... A ver, el Señor no es así. Y no quiere que nos amemos a golpes. ¿Cuántos están viendo? ¿No? Sino quiere que nos amemos como Él nos ha amado a nosotros. Y en esto va a ser glorificado el Señor. Así que esta mañana tenemos un reto grande. De verdad es un reto grande. El de amarnos unos a otros. No solamente el de fluir en una reunión de iglesia en donde al final de cuentas, hola hermano, ¿quién eres tú? ¿Quién sabe? ¿Y cuáles son tus situaciones? No me interesa. Yo vengo a alabar a Dios. Y una persona, pues yo vengo a alabar a Dios y no me pido porque están a mi lado. No es cierto. Así no es el modelo de Dios para la iglesia. El modelo de Dios es que amemos al Señor y que nos amemos entre nosotros. Y que amemos a los de afuera también cuando nos están oyendo. Amén. Entonces, antes de que podamos nosotros decir es que queremos que vengan más personas,
Tenemos que trabajar en amarnos unos a otros como Dios quiere que nos amemos unos a otros. Antes de que podamos decir, no, es que aquí quiero que sucedan estos milagros, estas cosas, tenemos que buscar que el Señor esté edificando en nosotros el tipo de amor que Él quiere que tengamos. Este es un nuevo mandamiento. Este es un nuevo mandamiento. Ya me voy. ¿Sí? Dice ahí adelante, versículo 31, cuando hubo salido dijo, ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Dice, me buscaréis, pero como les dije a los judíos, así os digo ahora, a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Yo ya me voy, ya no voy a estar en medio de ustedes. Por eso el capítulo 14 empieza diciéndole, no se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. Si creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre, muchas moradas, voy a preparar lugar para ellos. Yo me voy a ir, pero les quiero dejar un mandamiento nuevo, y ese mandamiento es que se amen unos a otros. Que no fluya nada más. Que la iglesia tenga un lugar en sus vidas. Que los hermanos tengan un lugar en sus corazones. Que no sea una iglesia solamente nominal. Que no sea una iglesia solamente de estar ahí sentado y yo con mis ideas, con mis planes, con mis objetivos, con mis propósitos, con mi todo. Y a ver el de al lado, a ver qué hará. No. Amén. Nosotros, dice el apóstol, vamos a leer en 1 Corintios 12, del 27 hasta 31. Eso lo entendió el apóstol Pablo. El apóstol Pablo tenía amigos, llamaba a la gente. Él no se hizo cristiano solamente para predicar la palabra. Él se hizo cristiano porque se encontró con el Señor en su vida. 1 Corintios 12, 27 dice así. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. A unos puso Dios en la iglesia, a unos puso Dios en... ¿Quién los puso? Dios, ¿en dónde? En la congre, no, en la iglesia. ¿Me oyes? En la iglesia, Dios puso en la iglesia, a unos puso Dios en la iglesia. Primeramente apóstoles, luego profetas. Los apóstoles son aquellas personas que se encargan de los trazos, cómo debe de ser, como un arquitecto para una casa, cómo debe de ser esa casa. Sí les comenté de una ocasión que un arquitecto me empezó a hacer unos planos y me dijo, mira, es que aquí va la puerta, pero la puerta se tiene que abrir para acá, porque si se abre para allá, estorba. Ah, bueno, ok. O sea, yo no sabía, ahí va una puerta, ¿para dónde se abre? Quién sabe, pero ellos sí saben, ¿no? Y acá tiene que ir la ventana, ¿por qué? Porque por aquí es donde viene el sol, porque el recorrido que el sol hace es así, entonces tiene que venir una iluminación. Ok. Entonces van poniendo los planos, van poniendo las formas, van poniendo las maneras en las que se tiene que funcionar, cómo tiene que estar funcionando algo, cuál tiene que ser el acomodo de las cosas. Dice, primeramente apóstoles, después dice profetas. Profetas, cuando se refiere a profetas, se refiere a personas que reciben un mensaje de parte de Dios y lo comparten a la iglesia. Personas que tienen una relación con Dios de tal manera que pueden sentir el corazón de Dios en un momento específico y traer ese mensaje concreto a una congregación en tal momento. Después dice, los terceros son maestros. Maestros son aquellos obviamente que enseñan, que instruyen, que capacitan, que dan doctrina, que dicen cómo deben de funcionar las cosas, cómo funciona el reino de Dios, cómo funciona la iglesia. Después ¿dónde estuvo? Los que hacen milagros. Aleluya. Fíjense qué importante es esto. Los que hacen milagros. Un milagro es cuando se pierde el orden, la secuencia natural de las cosas. O sea, un milagro es que si yo aventara eso es un milagro. Algo que va en contra de lo que se espera normalmente que pueda suceder. Porque hay personas que hacen milagros. Dice también, después los que sanan, que es otra forma también, donde se manifiesta Dios, trae dones de sanidad. Después los que ayudan, después los que administran, luego los que tienen don de lenguas. Le preguntan ahí, ¿son todos apóstoles? La respuesta es no.
¿Son todos profetas? La respuesta es no. ¿Todos maestros? La respuesta es no. ¿Hacen todos milagros? No, porque si no, entonces sería un cuerpo deforme, donde todos hacen milagros. Es como aquella persona que dijo, pues, ¿a poco todos somos ojo? ¿A poco todos somos oreja? Sería imposible que en un cuerpo fuera un cuerpo de oreja. ¿Amén? ¿Te imaginas una oreja con patas? Pues no. Entonces cada quien tiene una parte, forma, dice, claro que no. ¿Tienen todos dones de sanidad? No. ¿Hablan todos lenguas? No. ¿Interpretan todos? No. Pero sin embargo dice, procurad pues los mejores dones. Pero yo os muestro un camino aún más excelente. Ay, ¿de qué está hablando el apóstol? Estoy hablando de lo que sigue, capítulo 13. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia y tuviese toda fe de tal manera que trasladase a los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Vamos a escuchar esto. El amor es sufrido. Ahí, a ver si está la otra versión. La PDT. El amor es sufrido. Yo busqué otras versiones y decía, el amor es paciente. Cuando dice sufrido, en la otra versión dice, el amor es paciente. Amén. O sea, que por ejemplo, cuando uno está criando un hijo, ¿no? Entonces está criando a su hijo y le dice, a ver, aquí está, quiero comer. Ya quiere comer. A ver, aquí está, come. Y cómete este mango, ¿cómo se lo come? ¿Ah? Por las orejas, por el copete, por el ombligo, el cuello, ¿no? Pero el amor es paciente. ¿Por qué te estás ensuciando, chamaco? Es paciente, ¿no? Ahí está, miren, el amor es paciente y bondadoso. Esa es la versión. En la versión nuestra dice, el amor es sufrido, es benigno, es bondadoso, pues. No es envidioso. Ve lo que dice las características del amor. No es envidioso, no es presumido, ni orgulloso. El amor no es descortés ni egoísta. No se enoja fácilmente. El amor no lleva cuenta de las ofensas. No se alegra con la maldad, sino con la verdad. El amor acepta todo con paciencia. Siempre confía. Nunca pierde la esperanza. Todo lo soporta. El amor no tiene fin. Aunque José diga que el amor se acaba. Ese no es amor. ¿Me oyes? El amor nunca se acaba. El amor no tiene fin. Termina esa porción en el versículo 13 y dice, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres. Pero el mayor de ellos es el amor. Hoy vivimos con fe, con esperanza y con amor. Pero lo más grande que podemos hacer, que podemos obtener en nuestras vidas, es el amor. Ahora, como iglesia, Dios nos da la encomienda de amarnos unos a otros. A ver, ustedes son mis discípulos, ustedes han estado conmigo, ustedes han estado caminando a mi lado y yo ya me voy y les quiero dejar un nuevo mandamiento. Y ese nuevo mandamiento es que os améis unos a otros como yo os he amado a ustedes. Amén. Ahora vamos a primera de Juan 4, del 19 al 21. Que eso es algo importante.
que tenemos que ir creciendo y desarrollando nuestras vidas. Esto es nuestra meta, hermano. No quiere decir que ya lo hacemos hoy porque estamos compartiendo este mensaje. Pero hay cosas muy importantes. Dice, nosotros le amamos a Él. A Él se refiere al Señor Jesucristo. Dice, porque Él nos amó primero. Y si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, entonces es mentira que ame a Dios. Porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Amén. 21. Dice así. Y nosotros tenemos este mandamiento. El que ama a Dios, ame también a su hermano. ¿Cuántos aman a Dios en este lugar? Otra vez. Quiero ver si levantan. ¿Cuántos aman a Dios en este lugar? Aleluya. Gloria a Dios. La Biblia dice que si le amamos es porque Él nos amó primero. ¿Cuántos han recibido el amor de Dios? Sí. Porque si no hemos recibido el amor de Dios, es bien difícil que amemos a Dios. Tú y yo lo hemos visto con muchas personas a las que les hablamos del Señor. No, yo amo a Dios. Por eso me emborracho todos los sábados. Entonces, ¿quién sabe a cuál Dios amas? Yo amo a Dios, por eso no puedo ir a los servicios los domingos, porque yo tengo que trabajar. Es que no trabajo. Entonces, hay personas que dicen que aman a Dios, pero no han recibido primero el amor de Dios. Porque el amor de Dios, el amor de Cristo nos constriñe, dice Corintios, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Amén? Así que amar a Dios requiere que nosotros primero hayamos experimentado el amor de Dios por nuestras vidas. ¿Estás aquí? Sus discípulos sabían quién era el Señor Jesús. ¿Amén? Pedro había salido. Pedro, su hermano Andrés, Jacobo, Juan, habían salido de la vergüenza de no poder haber pescado ni un solo pececito. Habían salido de una vida de insatisfacción, pero recibieron el amor de Dios. Y por ese amor dejaron, ya no vive en ellos, ahora vive a Cristo en ellos. El amor de Dios nos debe de impulsar a participar en la obra de Dios. Si no es eso, entonces no hemos experimentado el amor de Dios. Y mucha gente venimos a la iglesia y venimos buscando ese amor de Dios. Y la iglesia tiene que darles ese amor de Dios también. Amén. Pero es el amor de Dios, no el amor nuestro. La gente tiene que encontrarse con Dios para después abundar en ese amor, para después fortalecer su amor a Dios y después no soltarse por nada del mundo. Lo mejor que podemos tener en la vida es el amor de Dios y nosotros amarlo a Él y amar al prójimo. ¿Cómo vamos a decir que amamos a Dios al que no vemos? Si al hermano que sí vemos lo aborrecemos. Simplemente lo ignoramos. Nos cae gordo, pero poquito. ¿Cómo? ¿Cómo podemos decirle, Señor, aquí estoy, ya vengo delante de ti? ¿Qué pasó? ¿Cómo dices? No, estuve en la iglesia, ni me acuerdo bien su nombre, la gente allá todo bien bachín. Aquellas personas, no, ya no ves bien feo y nunca me trataron bien. Hermanos, dice, amémonos unos a otros. En el libro de los Hechos, en el capítulo 2, habla de los primeros cristianos.
en el capítulo 2. Apenas había sido la fiesta del Pentecostés, hermano, ¿no? Apenas había venido el Espíritu Santo. Apenas ahí habían empezado a hablar en otras lenguas. ¿Y glorificaban a quién? En esas nuevas lenguas glorificaban a Dios. Aleluya. Y entonces unos dijeron, estos están bien borrachos. Entonces Pedro dice, no, borrachos nada. Está pasando algo que Dios había prometido desde hace muchos años atrás. Vean, es esto. Y empieza a compartir y empieza a predicar. Y me gusta esta escritura en Hechos 2, del versículo 40. No me voy a ir hasta el 40, del 40 en adelante. Vean el mensaje que dice, vean el mensaje. Dice, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Sed salvos de esta perversa generación. No metan su corazón en un mundo corrompido. No metan sus afectos en algo que no edifica hasta la eternidad. Sean salvos de esta perversa generación. Así que cuando él estaba predicando estas palabras, cuando él estaba hablando de Jesucristo, cuando él estaba diciendo, él es el que está haciendo esta obra en medio de todos nosotros. Él es el que ha venido a pagar el precio por nuestros pecados. Cuando él está glorificando al Señor y dice, y con muchas palabras les exhortaba diciendo que fueran salvos. Que se salieran, que no siguieran más perteneciendo a este mundo. Y entonces eso pasó y dice que 3,000 personas fueron añadidas aquel día. 3,000 personas. Amén. ¿Y qué fue lo que hicieron esas 3,000 personas? ¿Qué dice? Perseveraban. A ver, repita la palabra, perseveraban. Perseveraban. Ahora dígame, ¿qué quiere decir perseveraban? Se mantenían, permanecían. ¿Cada cuándo? Dice ahí, en la comunión, perdón, en la doctrina de los apóstoles, o sea, en la palabra de Dios, en la comunión, ¿en la qué? A ver, diga comunión. A ver, ok. Comunión. Vamos a ver ahí con nuestra hermana, Miriam. En la comunión, unos con otros. La comunión de Miriam con Janet y de Janet con Alicia. Comunión unos con otros. En el partimiento del pan y en las oraciones. Pero, o de Miriam con la hermana Irma Zavala, con la hermana Nadia del Valle, en la comunión. Comunión. ¿Qué entenderías, hermana? Comunión con la hermana Irma y con la hermana Araceli, Nadia. Más fuerte, a ver, si se oye, no. Sí, fuerte, como cuando le gritas al aire. A ver, vamos a escuchar esto. Vamos a participar. Comunión. A ver, hermano. Pues, creo que aparte de conocernos y saber el nombre de Jesús, sí, pues, ayudarnos, apoyarnos, pues, en la fe también, platicar nuestra, no sé, diferencias tal vez para edificarnos, o para fortalecer esa relación entre hermanos. Y pues ahí sepamos lo que nos hace falta o cómo podemos ayudarnos. Ok. Fíjense lo que está diciendo. El pez no eres por su boca. A ver. Ahora vamos a leer
Ahí adelantito, por favor, pónganlo. No, me voy a brincar esto intencionalmente, pero mejor ni me lo brinco. Participaban en el partimiento del pan, en las oraciones, y dice, sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y repartían a todos según la necesidad de cada uno. Ahora dice, y perseveraban otra vez, perseveraban, ¿qué dice? Unánimes, ¿cada cuándo? En el templo y partiendo el pan en las casas. Dice, y comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo el favor con todo el pueblo, y el Señor añadía. Amén. Entonces, el Señor nos dice, no, yo amo al Señor. ¿Cuántos amamos? Yo amo al Señor. Oh, sí, ¿cómo amo al Señor? ¿De acuerdo? Yo no puedo cuestionar que tú ames al Señor, pero sí puedo decir, a ver, ¿cómo lo demuestras? Entonces, por ejemplo, a ver, de lo que dice aquí, que perseveraban, que habían recibido la palabra, que se añadieron al Señor como 3,000, que habían recibido ese amor, entonces lo expresaban y tenían comunión y partían el pan y comían con alegría y comían con sencillez, y había entre ellos una comunidad. No era una cuestión de decir, pues yo soy de mi grupo, estas son las que me caen bien, aquellas son las feas y nosotros somos las lindas, o viceversa, o los hombres, nosotros somos los campeones y aquellos son los... No. Entonces, debe haber una intención hacia la misma congregación. ¿Cuántos me están oyendo? O sea, no es decir, yo amo a Dios, pero no me interesa lo que viva el hermano o la hermana. Es más, ni siquiera ese es su nombre. ¿Sí me estoy explicando? Ahora, no estoy diciendo ya después de ahorita todo el mundo va a hacer esto, pero esa debe ser nuestra meta. Yo no voy a ser un cristiano que no amo a Dios, o que amo a Dios pero no amo a mi hermano. Hermana Carmen, ahora te toca a ti. Se te quite. No es cierto. No es cierto. Hermana, ponte de pie. ¿Cuántos años tienes asistiendo a la iglesia? Sí. ¿15 años? ¿Cuántos conocen a la hermana Carmen? Quiere decir que los de antes te conocen. Los últimos ya no. ¿Ok? ¿Amas a Dios? Sí. ¿Ok? ¿Qué es lo que Dios nos pide? ¿Cómo se llama la hermana? A ver, hermano, ponte de pie. Sí. ¿Ella? ¿Sabes cómo se llama? No. ¿Cuántos años tienes viniendo a la iglesia? ¿Cuánto tiempo tienes? 2 años. Ok. Necesitamos hacer un ajuste. ¿Cuánto me están viendo? Necesitamos aspirar a algo, tirarle la flecha a un objetivo. Si no, vamos a estar viniendo y amamos a Dios. Pero el Señor no quiere que amemos a Dios solamente, sino que también amemos al hermano y que tengamos comunión unos con otros y que participemos en las oraciones y en el partimiento del pan y que comamos con alegría y con sencillez. De otra manera, es que yo soy la iglesia del Señor, es que yo creo en Jesucristo, Él y yo somos quién sabe qué, pero ¿cómo lo expresas? ¿Cómo lo expresamos? ¿Cómo lo expreso yo? ¿Cuántos me están oyendo? O sea, necesitamos nosotros, aleluya. Entonces, cuando pasaba eso, el Señor añadía cada día en la iglesia a los que habían de ser salvos. Amén. Y si leemos en el capítulo 5, del versículo 12 en adelante, vean lo que dice. Y por mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo,
y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente, y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles, los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre algunos de ellos, y aún de ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Amén. O sea, necesitamos amarnos unos a otros. ¿Cuántos están aquí? No somos visitantes de la iglesia. Vosotros sois, ¿qué dice? Vosotros sois, nosotros somos, ¿qué? El cuerpo de Cristo y miembros, cada uno en particular. Aquel quizá le toque tocar la batería, gloria al Señor. Yo creo que si yo tocaba la batería, no sé, un día intentamos mi esposa y yo tocar y nos dimos cuenta que lo nuestro era el canto. Ni el canto, mi hermano, pero gloria al Señor. Amén. Pero hay otros que sí, ¿no? Aleluya, qué bueno. Canta tú, canta. A mí déjame aplaudir, gloria a Dios. Pero hay que amarnos. Es un mandamiento nuevo que el Señor nos dejó, que como Él nos amó. ¿Cómo nos amó el Señor? ¿No? ¿Cómo nos amó el Señor? Hasta que nos portamos bien. ¿No? ¿Cómo amó el Señor a la samaritana? ¿No? La samaritana, después de hablar con el Señor, se volvió loca para el Señor. Vengan, vengan, no, lo encontré, Él es. Me ha dicho todas las verdades, pero ¿cómo se las dijo? Porque a veces uno dice, yo le digo siempre la verdad. ¿No? Pero la verdad no quiere decir que seamos insensatos. Y la verdad es como una espada que le encajas en la espada. Ándale, te estoy diciendo la verdad. Medio muerto con la verdad que te dijeron, no. Vengan, lo he encontrado. Me dijo, me amó. El Señor la amó. Amén. No la apapachó su pecado. No le dijo, no, pues no hay cuento, porque pues a veces evitas otros 5 más. No, 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 no. No, le dijo, no. Hace falta algo. Necesitas el agua, la cual no vas a volver a tener sed. Necesitas el amor de Jesucristo. Necesitas el amor de Dios. Dios te ama. Dios te quiere ayudar. Dios te quiere transformar. Dios es bueno. No necesitas más. Decíamos hoy hace tipo en ningún sector. No necesitas tomarte una cerveza para que la gente te voltee a ver. Necesitas saber que Dios te ama y que eres valioso para Él. Y de ahí empiezas a edificar una nueva vida. Ahí empiezas a salir adelante. Y entonces eso no va a ser motivo de vergüenza. No se avergonzaban, hermano. No se avergonzaban. ¿Qué se iban a andar avergonzando? No, al contrario, estaban felices. Y cuando hubo una pareja que se quiso pasar de listos, Dios mandó un juicio y entonces todo el mundo se llenó de temor. Porque las cosas de Dios son serias. Amén. El amor, vamos a poner otra vez ahí las características del amor. El amor es, en primera Corintios, sí, en PDT. El amor todo lo cree. El amor es paciente, es bondadoso, no es envidioso, no es presumido ni orgulloso, no es descortés ni egoísta, no se enoja fácilmente, no lleva cuenta de las ofensas, no sale en la maldad sino con la verdad. El amor acepta todo con paciencia, siempre confía, nunca pierde la esperanza, todo lo soporta. Yo quiero estos dones, yo quiero hablar mensajes del Señor, quiero ser apóstol, quiero ser profeta, quiero ser de los que sanan, quiero ser de los que hacen milagros, quiero ser de los que ayudan. Mejor, está bien, busca buenos dones, pero si no amas,
Si tú tienes lenguas y hablas como los ángeles, amén, y no tienes amor, de nada te sirve. De nada te sirve. Si no haces algo a favor de otros, ¿cómo mostramos el amor? ¿Cómo mostramos el amor? Apapachándole el pecado a las personas, ay, ahí la llevas, no, no, no. Hablándoles la verdad, sacándolos de esa condición, compartiendo a las personas, diciendo, ¿sabes qué, hermano? No estás caminando en lo que debes hacer, no te he visto, no te he visto en la oración, no te veo en la iglesia. ¿Tienes alguna voluntad? No quiero condenarte, quiero ayudarte. ¿Qué está pasando contigo? Si tú tienes tu cuerpo, ¿no?, y le falta algo, dicen que el dedo gordo del pie, que es fundamental para el equilibrio. A ver, quítate el dedo gordo. No se puede. Sin el dedo gordo, uno como que porque no, no funciona, ¿no? Me operan de la vesícula, me dicen, no, vamos a quitar la vesícula, no pasa nada. Dice, ¿qué? Sí pasa, pero feo. Te quitan una muela, ay, está picada. No, se te enfocan todas las demás. ¿Dónde están yendo? Es una bronca. Unos miembros. Cada quien tendrá una función que hacer, pero hay que amarla, hay que hacerla con amor. Amén. Esta es nuestra meta. Amarnos unos a otros. Dios debe gobernar primeramente nuestro corazón. Su Espíritu Santo tiene que vivir en nosotros para poder sentir lo que el Señor sentía. Miraba a las multitudes y ¿qué dice que hacía? ¿Sentía qué? Compasión. Entonces vamos a la calle a hacer un evangelismo y lo que queremos es que la gente sepa que nuestro grupo de casa es el mejor y qué me importa que la gente sepa. No, sí me importa, eso es lo que nos tiene que importar. Amén. Las personas, que el amor de Cristo nos constriña y que nos impulse a hacer algo para Él afuera, pero también que nos impulse a amarnos a nosotros, que haya vínculos entre nosotros genuinos, de amor, de interés, de unos a otros. Amén. Somos el cuerpo de Cristo, somos miembros los unos hacia los otros. Tenemos que aprender a servirnos, hablamos de eso, ¿se acuerdan? Tenemos que servirnos por amor los unos a los otros, tenemos que ayudarnos, tenemos que invertir. Hermanos, yo no sé, pero ustedes van a oírlo cuando el hermano Jorge Mata venga aquí. A mí me lo he dicho varias veces, dice, yo lo que siento, lo que he sentido siempre es el respaldo de mi iglesia madre. Amén. Él está ya peleando una batalla. No es fácil cambiarse de casa, no es fácil renovar todo, y sobre todo a su edad. Salir de una dinámica de la Ciudad de México y entrar a una dinámica de un pueblo, ¿amén?, en donde la Ciudad de México te trae, pero si movido, un trompo es más o menos lo menos que tú llegas allá. Llegas a 33 y revoluciones por minuto, llegas a 45, ya no salen mis tiempos. Llegas a 45 y te bajan a 33, ¿no? O sea, das muchas vueltas, llegas ahí, tranquilo. A las 10 abren aquí las tiendas. A las 10. Yo empecé a trabajar a las 8. No, fíjate, una bronca. Y dice, pero he sentido el respaldo de mi iglesia. Amén. He sentido su amor. Qué bueno que el día 31 estuvieron aquí, la gran mayoría. Pero si sabes que aquí estamos, después de nuestra casa, nuestro segundo hogar, nuestro cuerpo de creyentes, que yo pertenezco, ¿no? Porque me ha fortalecido. Y bueno, se fue el hermano Severo, la hermana Rosita, a su rancho, ellos son de allá, un rancho, que se llama Oruro. ¿Oruro se llama?
Ah, ciudad, perdón. Aleluya. Rancho Uruapan. Oh, gloria a Dios. Bueno, ya. Y dijeron, pero vamos a estar aquí para estar el día 31 con ustedes. Amén. Y estuvieron aquí en el día ahí. Ya no fueron allá. Primero pues estuvieron aquí. Aleluya. Amén. Ah, no, si estuvo en el primero allá también, mi hermana. Sí. Esa es familia. Si tú quieres ser parte de la iglesia, sirve. No te metas en tu corazón. No te metas en que yo soy yo, yo soy yo, yo soy muy especial, yo soy muy único y a mí nadie me gusta. Que me entiendan, que me traten porque yo soy. Eso de Pablo atrás, ahora son los Dios. Y tenemos que amarnos nosotros. Vamos a ponernos de pie. Estaba junto con mi esposa escudriñando la. Me da mucha risa porque el amor se puede entender como como un sentimiento también, ¿no? Pero me llamó muchísimo la atención porque hay 4 cosas que se llaman neurotransmisores, hermanos. Yo no soy ningún científico, ningún doctor, Néstor. Los médicos saben muchísimo más que yo. Pero lo que alcanzo a entender me llamó muchísimo la atención, ¿no? Los neurotransmisores son sustancias que se dan en el cerebro y que unen a las neuronas para que sintamos cosas, ¿no? Son neurotransmisores del amor. Por ejemplo, uno de ellos es la dopamina. Entonces, la dopamina es una sustancia que se secreta en el cerebro y cuando alcanzamos un logro, pues ahí está, y nos sentimos picudos y que sí la hacemos. ¿Amén? Y hay otra sustancia que es la serotonina, es otro neurotransmisor. Y ese neurotransmisor nos ayuda para que podamos tener memoria de las cosas buenas que nos han hecho, o sea, para que seamos agradecidos. Entonces, miramos a una persona, nos recordamos de lo que nos hizo, la serotonina nos hace, ay, pues es que yo lo quiero a este porque fue buena onda conmigo. O yo quiero a esta persona porque me ayudó a alcanzar aquella meta con la dopamina. Y después hay otra que se llama oxitocina, ¿no? Y la oxitocina es esa que nos hace que veamos a alguien, ay, y me siento bien porque me dio un abrazo un día que andaba yo triste y me dio un abrazo y me sentí bien. Amén. Nos hace ser positivos, como dijo aquel, como dijo, piensa positivo, aunque no tengas ni un enemigo. Con la oxitocina tú eres positivo. Y hay otra que es las endorfinas. Y las endorfinas nos ayudan para que no seamos resentidos. Ay, es que me hizo. No, es que me despreció. Espero que haya muchos, espero que muchos tengan endorfinas, porque ahora que fue el 31 me decían que no, dije, no, chilacayotes, el pitiano. No, no quiso, mañana se comerá. Mis chiles de nogada, nada más me pide 2. Bueno, están aquí. Todas estas neurotransmisores son neurotransmisores que nos hacen, y yo creo que Dios los puso porque no somos creados nosotros por nosotros mismos, para que aprendamos a amarnos y a soportarnos y a edificarnos, pero unos a otros. Es una decisión de nuestro corazón.
Cierra tus ojos, es una decisión de tu corazón. Nadie te puede obligar a amar, nadie. Nadie te puede obligar a relacionarte con alguien, nadie. Nadie te puede obligar a que tú sientas compasión o sientas, seas movido a misericordia. Pero cuando nosotros hemos experimentado la misericordia de Dios, que estábamos perdidos, perdidos, ajenos a Dios, muertos en nuestros pecados, y el Señor mandó a su Hijo, y Él nos amó. Ese amor nos tiene que hacer corresponderle el amor a Él. Un amor que todo lo cree, que todo lo sufre. Un amor que no busca lo suyo, un amor que no se irrita, un amor que pasa por alto las ofensas, un amor que no está todo el tiempo pensando en que díganme las cosas bonitas y díganmelas por favor, y díganme así porque yo soy de Guadalajara, como los jarritos de allá, no. Vamos a crecer tú y yo en la medida que aprendamos a unirnos como iglesia, a entrelazarnos como creyentes. Todos los días, en el templo y por las casas, no cesaban de predicar, de enseñar, y comían juntos con alegría y sencillez del corazón. Alguna vez has dicho, va a haber un convivio, por eso nos gustan los grupos de casa, porque va a haber ahora el cumpleaños de vamos a hacer por allá, dale. Y de repente alguien dice, pues ¿qué es para los hermanos? Voy a comprar un pollo rostizado. No, voy a preparar unas enchiladas, quién sabe qué, unos frijoles chinos, pero los voy a hacer yo para mis hermanos. Es diferente, ¿no? Salir del paso, amar unos a otros. Yo te invito a que medites sobre esto, a que digas, Señor, yo soy el cuerpo de Cristo, miembro de esta iglesia. Háblame. ¿Qué ajustes debo hacer? ¿En qué áreas tengo que cambiar?